eh, a propósito del proyecto de ley de paridad de género en la integración de las listas de candidatos que ha mandado a la legislatura provincial. El gobierno utilizó una frase rara y equívoca porque dijo que la coincidencia había sido en el 95%, pero omitió absolutamente hacer referencia a en qué puntos habían llegado a un acuerdo y cuál es el 5% de la que no están de acuerdo. Tal vez quiso transmitir una imagen de que ha sido un éxito, digamos, la convocatoria a los legisladores. Le hemos pedido al doctor Luis Lucero Guillet, autor de una iniciativa en este sentido, en la Cámara de Diputados, que nos atienda precisamente para hablar de qué aconteció efectivamente en la reunión, la tercera que se hizo ayer en Terrazas del Portezuelo, a buscar consenso respecto del proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Doctor Luis Lucero Guillet, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario. Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasó finalmente en la reunión de ayer? Bueno, la reunión tuvo un final anunciado que muchos de nosotros ya imaginábamos desde el momento mismo en que se iniciaron las conversaciones. El oficialismo intentó, bajo una fachada de un diálogo con posibilidad de consensuar dos proyectos, lograr adhesiones al proyecto que ellos mismos habían presentado sin ningún tipo de concesión, y esto era lógico que terminara como terminó. Nosotros los puntos que criticamos desde el inicio de esta ronda de conversaciones, mantuvimos esa posición y lógicamente no se llegó a un acuerdo. Algunos otros bloques de la oposición o bloques independientes se dieron algunas posiciones, hicieron algunas propuestas, pero absolutamente nada de esto fue escuchado porque el oficialismo tenía un solo objetivo, mostrar como que hay una apertura al diálogo, y en realidad lo único que buscaban era adhesiones a su proyecto que claramente para nosotros está viciado desde el principio, lo marcamos, y bueno, entonces era lógico que no hubiera ningún tipo de posibilidad de consensuar nada. Y finalmente entonces las diferencias están ¿dónde, doctor? Mire, en primer lugar hay que aclarar que nosotros hemos levantado siempre las banderas de la paridad de género. Tan es así que desde este interbloque, aún yo no estaba por supuesto, pero en el año 2018 se aprobó el proyecto de ley de paridad de género, donde permite el acceso en forma equitativa e igualitaria, tanto para hombres como para mujeres, para todos los cargos electivos. Ese proyecto fue a la Cámara de Senadores para su media sanción, para convertirlo en ley, y senadores nunca ni siquiera lo trató. Perdió estado legislativo y en el 2020, el 16 de septiembre, nosotros representamos este proyecto en la Cámara de Diputados. Esto implica que la iniciativa por la cuestión de paridad de género siempre ha estado del lado de la oposición. El oficialismo nunca lo ha planteado, y cuando tuvo la posibilidad de hacerlo en el Senado, tratando la ley que había llegado a diputados, no lo hizo. Posteriormente llega otro proyecto que coincide prácticamente con el nuestro en su totalidad, porque en esto sí fue lo único que se logró coincidencia, obviamente en lo que coincidía el proyecto de ellos, que fue posterior al nuestro. Con el nuestro nosotros coincidimos. Pero el proyecto del oficialismo va un paso más allá y tiene una cláusula que es absolutamente electoralista y que indudablemente está puesta para perjudicar a los partidos políticos de la oposición. Es una cláusula transitoria que establece que en los años 2021 y 2023 las listas para los cargos de diputados deben ser encabezados exclusivamente por mujeres. Esto, si nosotros lo vemos que prácticamente la elección del año 2021 ya está a la vuelta de la esquina, pone en una situación de supremacía el gobierno provincial sobre el resto de los partidos políticos, que quizás ya tenían
una estrategia establecida en función de encabezar en algunos lugares con candidatos hombres o mujeres indistintamente, para tener que ahora replantear toda esa estrategia y salir a buscar espacios para que encabecen las mujeres y reacomodar todo el sistema. Que todos sabemos que esto en la teoría puede ser muy plausible, pero en la práctica es muy difícil de acomodar, sobre todo para los partidos políticos que no tenemos la estructura que tiene el oficialismo. Es una cláusula absolutamente electoralista y que además no responde a lo que buscan los movimientos feministas. Los movimientos feministas buscan igualdad y paridad de género. Esto genera claramente un privilegio a favor de la mujer por encima del hombre, a quien se le impide la posibilidad legítima que está contemplada en la Constitución Nacional de elegir y ser elegido en igualdad de condiciones. Los proscribe prácticamente de poder encabezar una lista en las candidaturas a diputados. Pero además de esto, fíjese usted que en la Cámara de Diputados la paridad prácticamente ya existe. De 42 diputados hay 22 varones y 20 mujeres. Sin embargo, en la Cámara de Senadores son 6-3 y ninguna disposición ha establecido el oficialismo para lograr la paridad o la equidad de género en la Cámara de Senadores. Evidentemente es una cuestión puramente electoralista. ¿Y qué posición van a tener entonces ustedes en el debate? Mire, nosotros tenemos que esperar, porque esto seguramente lo tratará hoy el Senado, porque además le quieren dar un tratamiento exprés, por lo que veo. No creo que den lugar para que los distintos sectores de la sociedad que están interesados en esto se expresen como correspondería. Seguramente hoy lo van a tratar en senadores, lo van a aprobar, por supuesto, y ahí pasará a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados irá a una comisión donde existe otro proyecto en el mismo sentido, que es el que nosotros hemos presentado, y bueno, y ahí nos sentaremos a ver cuál es la posibilidad, porque ya la discusión se va a dar en el ámbito que corresponde, que es el ámbito legislativo, y no en esta supuesta mesa de diálogo, que en realidad de diálogo no tuvo nada. Hubo propuestas ahí por parte de varios legisladores en esas reuniones que mantuvieron con los funcionarios, ¿es así? Sí, hubo propuestas. ¿Y ustedes Pero llevaron alguna propuesta? no, porque nosotros entendemos que nuestro proyecto representa claramente lo que significa la paridad de género. Pero además porque sabíamos y quedó demostrado que el oficialismo no estaba dispuesto a aceptar ninguna propuesta que modificara siquiera una coma de su proyecto oficial. Tan es así que las distintas alternativas que llevaron diputados de otros sectores fueron minuciosamente estudiadas para encontrar el argumento para desecharlas y que quedara solamente en pie la propuesta del oficialismo. Nada le sirvió, digamos. Hubo propuestas interesantes, pero bueno, no, el oficialismo estaba desde el principio absolutamente cerrado a que se tratara exclusivamente y se hablara exclusivamente de su proyecto. Por eso yo lo dije medio en broma a algún colega, pero le dije que con esto en San Luis se había inaugurado la temporada de teatro, porque realmente lo que fueron estas reuniones fue una puesta en escena para las redes, para transmitir hacia afuera, pero en realidad el contenido estuvo siempre direccionado a lograr un acompañamiento al proyecto oficial, que de hecho, bueno, a la vista está y a la luz de todos los ojos va a estar, si algunos periodistas son observadores, cómo se han logrado a través de algunos favores el acompañamiento de esta ley por sectores de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, sí, hay bloques, sabemos ya, hay varios bloques que han adelantado su apoyo. O sea que ellos tienen Sí. los votos para sacarlo, ellos ya saben que tienen los votos para sacar esta ley. Mire, eso no lo sé, supongo que sí, pero están trabajando en ello, pero le debo decir que son bloques que desde el principio manifestaron expresamente su rechazo a este proyecto como había venido. Pero bueno, se ve que la estrategia del oficialismo está dando resultado porque algunos los están convenciendo, ¿no? Bueno, habrá alguna devolución de favores y
de aprobación de leyes que algunos diputados van a negociar a cambio del acompañamiento. Pero bueno, son las reglas del juego, ¿no? Esto lo veremos ya después cuando llegue el momento de votarse. Claro, el tema es que van a quedar a lo mejor ustedes, que son los que estaban promoviendo la ley, votando por la negativa. No necesariamente hay que votar por la negativa, porque no es la única propuesta que hay. Nosotros tranquilamente podemos votar por la positiva del proyecto de nuestra ley, como sucede en tantos otros casos. Cuando hay más de una alternativa, nosotros podemos optar, y no siempre votar por la negativa. Nosotros podemos votar por la positiva a un proyecto distinto al del oficialismo. No estamos obligados a acompañar el proyecto del oficialismo. Pero desde el convencimiento de que nuestro proyecto respeta el reclamo histórico que se vienen haciendo desde sectores de los colectivos de mujeres, que es la paridad de género, exactamente la paridad de género, que es igualdad de oportunidades, no la utilización de la mujer como un elemento electoral que quizá por una cuestión de conveniencia hoy al oficialismo le conviene que encabece listas, y lo hace de forma transitoria solamente por el año 2021 y 2023. Esto no es paridad, esto es generar un privilegio con una especulación electoralista para estos 2 años. Claramente esto es así porque el gobierno ha demostrado que no tiene vocación de paridad de género. Mire, yo digo, ¿cuántos ministros y cuántas ministras hay? En el Senado, encima de que la paridad lejos está de representarse cuando hay 6 varones y 3 mujeres, tienen un diputado por Pedernera, perdón, un senador por Pedernera, que en su reemplazo correspondería que ingrese una mujer, y el oficialismo nada está haciendo para que esto suceda y que esa mujer se incorpore al Senado. Claramente la bandera de la igualdad y la paridad de géneros la levanta ahora el oficialismo, como en algún momento levantó la bandera de los jóvenes, que también lo utilizó electoralmente y ya prácticamente la descartó, y ahora me parece que viene por la bandera de la paridad de género de las mujeres, cuando en realidad a la luz de la vista está que nunca ha sido una política de este gobierno o una prioridad de este gobierno la paridad de género. Doctor, lamentablemente digamos, llevamos 3 décadas, más de 3 décadas, viendo lo mismo, ¿no? Que las convocatorias al diálogo en realidad son para adherir a ideas propias del gobierno, y cuando no es así, como aquella famosa mesa para la reforma política, termina dando sus recomendaciones, el gobierno escuchándolo, pero no haciendo absolutamente nada, ¿no? Para avanzar en el sentido de los acuerdos que aparentemente se llegan, ¿no? Una cosa, realmente ya es una práctica, digamos, que hay acá. Sí, claro, y lo que Esto a propósito de lo que ustedes del teatro, ¿no? Es la repetición de la misma obra. Claro, y los que ya tenemos algunos años y hemos vivido esta experiencia y vemos que se repite, ya sabemos cómo es el juego. Por eso desde un principio nosotros participamos, porque si uno no va, después nos dicen que no somos dialoguistas y demás, pero en realidad nunca se expresó la voluntad de diálogo. Siempre fue como una imposición, llevando y direccionando el tratamiento solamente a lo que a ellos les interesa, pero con una intención muy clara, cooptar algunas voluntades de algunos diputados, pero sin ninguna intención de conciliar nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, fue una pérdida de tiempo realmente reunirnos y escuchar los beneficios de su proyecto y las bondades de su proyecto, y ver que no aceptan ni atienden ninguna sugerencia que desde la oposición se pudiera hacer. Luis Lucero Guillén, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias Mario, gracias Verónica, como siempre. Hasta luego. Un abrazo. El diputado provincial del departamento Pedernera, Luis Lucero Guillet, del Interbloque San Luis Unido, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa. Radio Universidad